La psiquiatría forense clasifica como asesino en serie al criminal que mata al menos a 3 personas en un intervalo de tiempo relativamente corto. Él también ejecuta a sus víctimas sin motivación financiera, siempre siguiendo un modus operandi. Y si roba algún objeto, es para ostentarlo como si fuera un trofeo. La mayoría de los asesinos en serie que conocemos son estadounidenses. Sin embargo, lamentablemente, Brasil también tiene su cuota de psicópatas. ¿Quién no recuerda al maníaco del parque? O incluso de casos que ya he traído aquí al canal, como el maníaco de la Cruz y el vampiro de Niterói. El caso de hoy trata sobre otro asesino serial brasileño, pero un hombre que dejó una mancha en la sociedad y específicamente una profunda huella en 5 familias de Contagem, en Minas Gerais, 5 víctimas mujeres que fueron secuestradas, abusadas y asesinadas por la misma persona. A pesar de ejecutar a todas las víctimas de la misma manera, por asfixia, él utilizaba el primer objeto que encontraba frente a él. Llegó a usar agujetas, el fierro de un gancho y el cinturón de seguridad. Todavía tuvo la audacia de, después de quitarle la vida a una de esas víctimas, tomar a su bebé con vida, de apenas 1 año y 2 meses, y ponerlo sobre los brazos de la madre, abandonando el cuerpo y al bebé. En el lugar del crimen, agarró a mi hermana con un hijo de 1 año y 2 meses dentro del carro. Una persona para tener el valor de agarrar a una mujer y hacerle eso mientras ve al niño al lado, eso no es una persona normal. Hoy ustedes conocerán el caso de Marcos Antunes Trigueiro, el maníaco de Contagem. Marcos Antunes Trigueiro nació el 29 de mayo de 1978 en la ciudad de Brasília de Minas, ubicada en el estado de Minas Gerais. Él es el mayor de 3 hermanos. Sus padres eran alcohólicos y vivían peleando. El padre era violento con la madre, lo que resultó en que ella diera a los 3 hijos a familias diferentes poco después del nacimiento de la hija menor. A pesar de la distancia, todos crecieron manteniendo contacto entre ellos. Cuando entró en la vida adulta, Marcos empezó a trabajar como pintor y chofer. Por ser un joven alto, de ojos verdes y considerado un hombre guapo, logró relacionarse con varias mujeres, llegando incluso a registrar a la hija de una novia como su propia hija. Pero lamentablemente falleció a los 3 meses. Después se casó con otra mujer, llamada Rosa Paula, con quien tuvo una hija. No se sabe con certeza cuándo se mudó a Contagem, pero lo que sabemos hoy es que su residencia allí pasó a la historia del Estado, debido a todas sus actitudes crueles. Una serie de secuestros de mujeres de Contagem, que comenzaban con el anuncio de un asalto hecho por el propio Marcos, terminaron en abuso y muerte. El 26 de enero de 2009, Adna Feitor Porto, de 34 años, salió para visitar a 3 clientes de la tienda de yesos, de la cual era propietaria, pero desapareció antes de poder visitar al primer cliente. Adna fue su primera víctima. ¿Usted conocía a Adna? No. ¿Cómo eligió a Adna? Simplemente estaba caminando sin rumbo, y fue de repente... Con Adna. ¿Hubo violencia? Fue consensuado, ¿verdad? Platicando con ella y así. Y ella consintió, ¿verdad? El acto. Y después del consentimiento, que cada quien se iba para lo suyo, ya se iba, ¿verdad? Y fue ahí que de repente todo cambió. Ahí fue cometido el acto. ¿Fue sometida por un asaltante con un arma? ¿Cómo pasar de una relación íntima consentida y evitar la violencia? Pues sí, el asunto es la conversación. Nosotros platicamos, así fuimos platicando y ella terminó consintiendo. Tal vez puede ser, ¿no? Que miedo a la arma, no sé. Es difícil de creer que una mujer abordada por un asaltante con un arma en la mano haya consentido hacer tal acto. El auto de Adna fue encontrado abandonado en la vía expresa del barrio Camargos, en Belo Horizonte. Su cuerpo solo fue encontrado cerca de 1 mes después, en una zona rural en la ciudad de Sarcedo, a orillas de un río. Como ya mencioné en otros episodios aquí del canal, la víctima puede estar muerta, pero el cuerpo habla y el cuerpo de Adna tenía señales severas de violencia sexual. O sea, no hubo nada consentido.
La causa del fallecimiento fue estrangulamiento. 2 meses y medio después, Ana Carolina Meneses Asunción, una comerciante de 27 años, desapareció el 16 de abril, cuando iba a buscar a su madre en la tienda donde trabajaba. Cuando la madre salió de la tienda y vio el auto de su hija yéndose sin ella en la esquina, le pareció muy extraño. Desde dentro del auto, Marcos secuestró a Ana, quien todavía llevaba en el asiento trasero a su hijo de apenas 1 año y 2 meses de vida. ¿Viste al bebé en el auto? En ese momento no, solo después me di cuenta, pero fue ahí cuando también entré en desesperación, cuando vi al niño. ¿Por qué? Porque en el momento en que vi al niño, ahí fue cuando caí en cuenta de lo que estaba haciendo. A pesar de que Marcos alega desesperación al ver al niño, sus actos después del secuestro no concuerdan en nada con sus palabras de arrepentimiento. Ana Carolina fue encontrada el mismo día, ya sin vida, dentro de su propio auto, estrangulada con un cordón de zapato, semidesnuda y con su hijo durmiendo en su regazo. El niño no tenía ninguna señal de agresión física y, al igual que Adna, Ana Carolina también había sufrido violencia íntima. El abogado de Marcos, Rodrigo Bisotto, quien lo representa hasta el día de hoy, declaró en una entrevista que, a pesar de todo, su cliente tuvo un acto loable al dejar con vida al hijo de su segunda víctima, teniendo en cuenta que fue él quien puso a la niña en el regazo de su madre después de matarla y abrió la ventana del auto para que no muriera asfixiada. Un recuerdo del hecho trágico, pero al mismo tiempo el hecho loable de él, que fue el caso de Ana Carolina. Él le quitó la vida a la madre, pero a la niña la puso en su regazo y tuvo la preocupación de abrir la ventana del auto para que el oxígeno pudiera entrar, para que la niña no muriera. Ahí Agarró a mi hermana con su hijo de 1 año y 2 meses en el carro. Solo alguien fuera de lo normal puede hacerle eso a una mujer frente a un niño. La tercera víctima, María Elena López Aguilar, de 48 años, era propietaria de 2 tiendas de confección, divorciada y tenía 2 hijos. El 16 de septiembre, 5 meses después del crimen contra Ana Carolina, María Elena desapareció cuando iba de regreso a casa. María Elena, te agarraron en la puerta de tu casa, ¿verdad? ¿Cómo fue? Tú vivías cerca de ahí, ¿verdad? ¿Es eso? Yo vivía en el barrio, ¿verdad? Y yo yéndome a casa, ya era tarde en la noche. Y fue ahí cuando me topé con esa persona y lamentablemente la abordé, le hice el asalto y ahí lamentablemente lo mismo. Al día siguiente, a través del sistema de posicionamiento global del auto, sus familiares encontraron el vehículo en el barrio California, en Belo Horizonte. Allí dentro estaba María Elena, ya sin vida, en el asiento trasero, ahorcada con el cinturón de seguridad y también con señales de violencia íntima. Apenas 3 semanas después, el 7 de octubre, Natalia Cristina de Almeida Paiva, de 27 años, madre de 2 hijos pequeños y estudiante de Derecho, desapareció después de salir de su casa, en el barrio Santa Margarita, para ir a su primer día de trabajo en un nuevo empleo. Su cuerpo fue encontrado recién el día 29, pero, por la falta de reconocimiento, la víctima terminó siendo registrada como indigente y posteriormente fue enterrada de esa manera. Desafortunadamente, hubo una confusión de información. La familia de Natalia iba prácticamente todos los días al Instituto de Medicina Legal para averiguar si había llegado algún cuerpo. Pero con el paso de las semanas empezaron a ir menos veces allí. El cuerpo llegó al instituto casi 3 semanas después, fue registrado como indigente y así fue enterrado. Recién en febrero de 2010, la policía logró exhumar el cuerpo y confirmar a la familia que ese cuerpo sí era el de Natalia. A pesar de ser la 4ª víctima del maníaco de Contagem, Natalia fue la última en ser identificada. El 11 de noviembre de 2009, un mes después de la desaparición de Natalia. Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, una contadora de 35 años, desapareció en el trayecto del trabajo a una universidad, donde iba a tener una reunión con un profesor de maestría. Edna fue encontrada sin vida en un camino de tierra que conectaba el barrio Jardín Canadá, en Nova Lima, con la BR 40.
Su vehículo había sido localizado el día anterior, en el barrio industrial, en Contagem. Edna fue abusada y asesinada, estrangulada con el gancho de su auto donde colgaba blusas. En la escena del crimen, en este caso, el auto de la víctima tenía algo que llamó mucho la atención de la policía. Había heces esparcidas por todo el tapizado. Un hecho completamente extraño y que, obviamente, no podía pasar desapercibido. El año 2009 terminó con el registro de 5 muertes bastante sospechosas y similares en el estado de Minas Gerais. Pero tomó tiempo para que la policía lograra conectar a todas las víctimas con el mismo criminal, para que así pudiera ser capturado. De víctimas y escenas del crimen. Lograron recolectar muestras de cabello y semen, que inmediatamente fueron enviadas para los análisis de ácido desoxirribonucleico. Semanas después, se confirmó que todas pertenecían a la misma persona. Ahora faltaba saber quién. Como los crímenes eran descubiertos en diferentes regiones del estado, cada comisaría era responsable de la investigación de cada víctima, y lamentablemente no se comunicaban entre sí. Fue solo cuando la Policía Civil contrató a Ilana Casoy, una criminóloga del estado de São Paulo, que se elaboró un perfil de los posibles criminales, y notó que ellas también pudieron ser víctimas de la misma persona. Todas ellas eran secuestradas en sus autos, abusadas y asesinadas dentro de ellos, abandonadas prácticamente de la misma manera, sin ninguna preocupación por ocultar los cuerpos. Y a todas solo les robaron sus celulares. Así como mencioné al principio del episodio, todo asesino serial suele quedarse con alguna pertenencia de sus víctimas como símbolo de trofeo. Y en estos casos, la criminóloga se dio cuenta de que ese premio eran los celulares. ¿Por qué tomabas el celular de las víctimas? Hasta hoy no sé por qué les quitaba el aparato a las víctimas. En la evaluación que te hizo una criminóloga, poco después, ella dice que te llevabas el celular como un trofeo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Nunca pensé que fuera un trofeo. Marcos tuvo una actitud completamente estúpida al regalarle a su esposa, Rose, uno de los teléfonos de una de sus víctimas, con la excusa de que había recibido eso como pago por un servicio. Ella insertó en el aparato un nuevo chip, hizo un registro con su nombre y dirección y empezó a usar el teléfono sin tener la menor idea de su procedencia. Al activarse con un nuevo número, la compañía telefónica fue alertada de que el aparato robado había sido usado, y así los datos fueron enviados a la policía. Al verificar el nombre de la titular, no se encontró nada en los registros policiales. Pero al verificar que ella estaba casada con Marcos Antunes Trigueiro, los policías se pusieron en alerta, ya que Marcos ya tenía algunos antecedentes criminales que comenzaron en 2004. El 24 de febrero de 2010, la policía llamó a la puerta de su casa en el barrio industrial en Contagem. Rose fue quien abrió la puerta y Marcos fue encontrado escondido debajo de la cama. Y, a los 32 años, oficialmente fue arrestado. Mientras lo esposaban, Marcos pidió un momento a los policías para vaciar su bolsa. Ellos no entendían a qué bolsa se refería. Entonces, él levantó la camisa y mostró que tenía conectada a su cuerpo una bolsa de colostomía. Eso hizo que los policías relacionaran eso con el hecho de las heces encontradas en el auto de la víctima número 5, Edna. Ya no había dudas sobre el criminal. Incluso sin haberle hecho todavía ningún examen de ácido desoxirribonucleico, todos ahí ya estaban seguros de que habían atrapado al asesino. Obviamente, semanas después, los exámenes de ácido desoxirribonucleico confirmaron que todos los cabellos y el semen pertenecían, de hecho, a Marcos. La policía también había arrestado a Rosa el mismo día que arrestaron al maníaco, pero 6 días después ella fue liberada, porque quedó claro que ella no tenía nada que ver con los crímenes. Por los propios testimonios de Marcos, hoy sabemos cómo sucedió todo. Él las abordaba, anunciaba un asalto, luego las secuestraba, las llevaba a un lugar remoto, les quitaba la ropa, abusaba de ellas y decía que podían vestirse para irse. Pero en cuanto terminaban de vestirse, él las mataba. Sus víctimas seguían un patrón, se vestían y después eran asesinadas. ¿Por qué?
porque el momento en que se vestían era el momento en que se iban a dejarlas libres. Pero en ese momento, ahí era cuando la fuerza me empoderaba, ¿entiendes? Yo quería irme, quería abandonar, quería dejar que la persona se fuera. Yo quería, en ese momento llegaba la fuerza del mal, la fuerza maligna. Yo era guiado por el mal, yo no tenía sentimientos. Esa fuerza, ella te domina, domina tu mente, domina tus brazos, domina tu cuerpo. A pesar de que Marcos da una versión de los hechos para cada día del evento, Edson Moreira, el director del Departamento de Homicidios en la época de los crímenes, no cree en algunos detalles de lo que él dice. Cree únicamente que él está fingiendo ser un buen muchacho y arrepentido de todo lo que hizo. El perfil de él es el de una persona fría, calculadora, que cuando va a cometer el crimen lo hace con la mayor tranquilidad, seguro de que no va a ser atrapado. Amante de la perversidad, ves que es un tipo descarado, mentiroso y frío. Tiene el descaro para mentir cuanto quiera, ¿entiendes? Él está haciendo un documental, está mintiendo, mentiroso. A pesar de que la policía hizo un trabajo arduo en la búsqueda del maníaco, esa no era la primera vez que había sido arrestado. Y por culpa de la justicia, si es que lo que pasó puede llamarse justicia, Marcos fue liberado de la prisión por la puerta principal antes de cometer los secuestros y homicidios de esas 5 mujeres de Contagem. Ya tenía un horrendo historial de crímenes completamente brutales. El 7 de septiembre de 2004, un policía de caminos jubilado de 59 años, llamado Odilon Eustach Ribeiro, que trabajaba como taxista, llevó a su esposa al hospital público de Betim, lugar donde ella trabajaba. Y, al salir, fue abordado por 2 hombres que le pidieron una carrera. Uno de ellos era Marcos. En el camino, anunciaron el asalto, pero al ver en la cartera de la víctima que Odilon era policía, Marcos lo ejecutó. Todos fueron identificados, arrestados, y Marcos incluso confesó el crimen, tanto en la comisaría como en una entrevista para la televisión, el día de la detención. Yo solo quería asaltar, así, en ese momento él me mostró la cartera, vi que era policía, ¿ya entiendes? Entonces yo, así, después de que él salió del carro y levantó la camisa, yo me quedé así, ¿entiendes? Medio nervioso, agarré y disparé. ¡Pasó! Sin embargo, casi 2 meses después, el 29 de octubre, Marcos cambió su declaración, diciendo que no había sido él quien había hecho el disparo. Y, de acuerdo con el juez, en ese momento, como no existían pruebas sustanciales de que él hubiera sido el ejecutor del crimen, se expidió una orden de liberación. 2 meses después de ser liberado. Ahora, en diciembre de 2004, Marcos se volvió sospechoso de haber entrado armado a una pizzería, de haber tomado como rehenes a todos los empleados y clientes, de haber robado más de 8,000 reales en efectivo y cheques y la bolsa de una clienta. Y después de haber disparado en la cabeza a uno de los rehenes, Davi Ferreira Acevedo. Sin embargo, según Marcos, él nunca cometió ese crimen. ¿Nunca estuviste en esa pizzería? Nunca estuve en esa pizzería, ni siquiera sé dónde está, no conozco al dueño, no conozco a su hermano, pero simplemente porque aparecí en la televisión, tal vez tengo una apariencia muy... Tal vez el asesino de su hermano, y porque aparecí, dijo que fui yo y fui condenado. Al año siguiente, en febrero de 2005, hubo la muerte sospechosa de su hijastra. En realidad, esa niña que él había registrado oficialmente como hija, Mariana, un bebé de apenas 3 meses de vida. La niña fue ingresada en un hospital con traumatismo craneal, lo que después se constató que había sido provocado por golpes o patadas, y no resistió. Según lo que cuenta Marcos, una niñera que cuidaba a la niña la llevó a casa más temprano. Pero, como ella empezó a sentirse mal y a llorar mucho, él terminó llevándola al centro de salud, donde se confirmó el fallecimiento. Sin embargo, como no había pruebas para formalizar una acusación contra él, y mucho menos contra la niñera, ambos terminaron saliendo libres de toda esta situación. Aunque fue considerado sospechoso, nunca fue investigado. O sea, según él mismo, incluso entre el asalto al taxista Odilon, en 2005, y las muertes de las 5 mujeres en Contagem, en 2009,
Actuó como ciudadano ejemplar. Todos los que lo consideran sospechoso de crímenes ocurridos durante ese periodo están completamente equivocados. Fue justo en ese periodo de convivencia, siendo un ciudadano ejemplar, que acabó involucrado en un tiroteo. Recibió un disparo en el abdomen y tuvo que empezar a usar una bolsa de colostomía. Cada delito fue juzgado por separado. El primer juicio fue sobre el delito contra Ana Carolina y ocurrió en el primer semestre de 2010. Sobre la muerte de María Elena, el juicio ocurrió en el segundo semestre. 2 años después, en septiembre de 2012, Marcos fue a juicio por el homicidio de Edna y en 2014 por el de Natalia. En 2015 finalmente fue juzgado por el crimen contra el taxista Odilon y se confirmó que él disparó. La última vez que Marcos enfrentó al jurado fue en 2018, cuando fue juzgado por el crimen contra Adna. Desafortunadamente, sobre los crímenes contra su hija Mariana y el asalto seguido de la ejecución de David Acevedo en la pizzería, no hubo recursos para seguir adelante con las acusaciones. Marcos Antúnez fue considerado culpable en todos los juicios, sumando todas las sentencias. Fue condenado a 206 años de reclusión, pero las leyes brasileñas de entonces permiten reducir la pena. El maníaco de Contagem, como se le conoció, si continúa con su historial de buen comportamiento dentro de la prisión, puede ser puesto en libertad después de 30 años de reclusión. En 2040, ¿Eres una asesina serial? No, escuché voces diciendo, asesina, mata, 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 la quiero esa alma, quiero el alma. Entonces, algo me decía que no lo hagas. Pero algo parecía ser más fuerte que yo y me dominó por completo. ¿Qué te hace creer que no vas a ser dominada de nuevo por esa fuerza cuando salgas de aquí? Porque hoy, en estos años que he estado preso, descubrí la verdadera paz, la verdadera... ¿Todavía escuchas voces? No, ¿Tienes miedo de volver a escuchar esas voces? no, porque como dicen, lo que está conmigo es más grande que lo que estaba conmigo antes. actualmente, Marcos cumple condena en una sección separada del penal inspector José Martiño Drummond, en Ribeirão das Neves, y dice que está jurado de muerte por los otros prisioneros.